¿Te arrepientes de haber aceptado ser secretario del Medio Ambiente con el presidente López Obrador, Víctor Toledo? No, para nada. Digamos, fue un intento. Me hubiese gustado tenerlo esto 10 años antes o 20 años antes, porque sí pesa finalmente el tema de la edad, ¿no? Pero no me arrepiento, he aprendido muchísimo y sobre todo creo que me quedó más claro lo que sigue ahora. Creo que me queda más claro. Ha salido Alfonso Romo de la jefatura de la oficina de la presidencia. Creo que a eso te refieres cuando dices que algunas de tus hipótesis o planteamientos se han confirmado, pero no estoy tan seguro de que termine la relación de protección a ciertos negocios o de conflicto de intereses. ¿Pero crees que ha sido benéfica, pues, esta salida de Alfonso Romo? A ver, es que lo primero que ya lo tengo claro es que, a ver, primero no podemos descontextualizar el gobierno de la 4T del resto de América Latina y de los gobiernos progresistas que hubo, toda la primera oleada. Quisiera recordarles que, digamos, hace 10, 15 años, pues México estaba en la cola del tren latinoamericano, ¿no? Con gobiernos neoliberales tremendos, llenos de corrupción y, en fin, lo que ya sabemos. Y que ahora, digamos, estamos el tren de avanzada ahora en América Latina. Digamos, como el nuevo gobierno progresista, y yo creo que hoy en día el más avanzado, digamos, bajo muchos criterios. Sin embargo, a mí me queda claro que no estamos frente a gobiernos. Los gobiernos progresistas no son gobiernos de izquierda, definitivamente, son gobiernos híbridos. Gobiernos híbridos porque aun cuando en el discurso, digamos, sean, digamos, gobiernos movidos por las fuerzas populares, sociales, etcétera, al final se quedan en una posición intermedia. Es decir, por un lado, por supuesto que realizan acciones muy favorables para toda la crisis que estamos viviendo en la región y en el mundo, pero se quedan muy cortos porque finalmente hacen un juego, digamos, y esto, en el caso nuestro, pues da lugar a un gobierno híbrido, es decir, donde está toda la gama de posiciones dentro del gabinete, por ejemplo, y allí depende mucho de la presión que, digamos, hagan las propias fuerzas sociales del partido que está en el gobierno, o bien se paralizan, ¿verdad? Y en este caso, pues en México Morena, como hemos visto en estos 2 años, hasta hace 3 días pudimos ver algo de Morena, ¿no? Cuando convoca esta reunión para festejar los 2 años del gobierno de la 4T, en la que ya por primera vez se abre, digamos, a líderes políticos de América Latina. Estuvo el expresidente de España, estuvo el líder de España de Podemos, el líder francés, faltó el líder inglés, pero el expresidente de Ecuador. Pero ¿quieres decir, Víctor, que no hay la suficiente presión organizada de morenistas o de izquierdistas en México para que el presidente de la República se oriente en cierto sentido, y si hay las presiones de la derecha o los empresarios? Exactamente. Sí, si no hay, ahí sí creo que han fallado, digamos, el pensar que se llega al poder, en este caso del Estado, empieza a haber una especie de parálisis, ¿no? Y de falta de autocrítica. Y bueno, hoy en día Morena tiene que reposicionarse y tiene que aprender a que tiene que celebrar lo que hay que celebrar, pero también hay que criticar lo que hay que criticar. Y solamente la única manera de empujar a un gobierno híbrido como han sido en América Latina. Creo que aquí vamos a estar exentos del problema de la corrupción, como ocurrió en Brasil tremendo, el problema de la corrupción
los gobiernos del Partido del Trabajo, ¿no? En fin, Claro. es lo que yo veo ahora, ¿no? Claro. Ahora, Víctor, ¿hubo modos o formas de ejercicio del poder de parte de Andrés Manuel López Obrador que te lastimaron, que te ofendieron y también por eso renunciaste al cargo? Es decir, ¿no te escuchaba, no atendía tus propuestas? A ver, no, finalmente yo tuve un trato eh, muy honesto, digamos, de parte del presidente, pero esto va más allá de lo que yo podía o no podía hacer, porque en realidad hay un buen posicionamiento en varios temas, pero no hay finalmente una política ambiental y eso se expresa en el presupuesto, por ejemplo. Uh-huh. El presupuesto 2020 dedicado al petróleo y a la energía fósil, que no recuerdo cuánto es, pero el presupuesto Semarnat correspondía al 2% del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex y de la Secretaría de Energía juntos. Eso da una idea. Uh-huh. El presupuesto hoy para el Tren Maya o para Fonatur es de 38,000 millones. Semarnat se queda en 30,000 millones. No puede ser, no puede ser. Esto, digamos, finalmente las políticas se expresan en la distribución del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, los gobiernos progresistas de América Latina, incluyendo el nuestro, son gobiernos ideológicamente atrasados, teóricamente atrasados, no están a la altura de las circunstancias y mucho menos del tema ambiental, que estamos en una situación cada vez más y más crítica, ¿no? O sea, ¿dices que el gobierno del presidente López Obrador está ideológicamente atrasado? Por supuesto, por supuesto, lo puedo decir hoy con toda claridad, y especialmente, digamos que está sintonizado bien en lo social, pero no en lo ambiental, mientras que por otro lado, pues lo que está pasando en Europa con los movimientos en Inglaterra, con Extinction Rebellion, con los ecosocialistas en Francia que avanzaron en las elecciones, que le están doblando la mano a los gobiernos. Y no digamos en China, ¿no? En China el Partido Comunista Chino y el gobierno chino ya adoptaron la revolución ecológica de aquí al 2035, por ejemplo, ¿no? Más movimientos populares como los que pasan en Kurdistán, con los kurdos, con un movimiento no solamente de guerrillas, sino movimiento político, ecológico y feminista y de autogestión de cooperativas, o sea, claro. Es lo que se viene, ¿eh? Mi nuevo libro que estamos preparando, que ya lo tengo amarrado con una editorial, la que me está publicando últimamente, es sobre la línea de que el futuro del planeta es rojo y verde, y en México igual, ¿eh? No hay opción, aquí se van a dar movilizaciones muy importantes en cuanto se conjunten fuerzas populares y que debe incluir a Morena, por supuesto, pero vamos por ahí, vamos por ahí.